El mensaje libertario de Cristo, parte 2. Pero, ¿qué hay de dar al César lo que es del César? ¿No estaba Jesús abogando por la recaudación de impuestos? En la primera parte de esta serie, vimos que la regla de oro, el mensaje principal de Jesús, era el equivalente lógico al de la ética de la propiedad privada. También vimos que Jesús fue perseguido por el Estado durante toda su vida. Sin embargo, los amantes del Estado insisten en hacer malabarismos intelectuales para decir que Cristo defendió la obediencia a las autoridades terrenales. Al menos en algunos casos, no lo hizo. Si todos estamos igualmente sujetos a los designios de Dios, ¿por qué alguien debería tener autoridad sobre nosotros simplemente porque ha recibido algún tipo de título u oficio mundano? Por el contrario, con Jesús aprendimos que debemos tratar a todos por igual siguiendo la misma ley. Esto elimina automáticamente cualquier posibilidad de que los estados sean aceptables. La llamada autoridad de los gobernantes de los estados no es legítima. Cristo es muy claro en esto. En Gálatas 2:6, Pablo relata lo que Jesús dijo. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Y en Santiago 2, de 8 a 9, Jesús reitera que la regla de oro es absolutamente incompatible con la sumisión a los títulos terrenales. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Qué hace el Estado sino tratar a los que están bajo su yugo con parcialidad? Recordemos que los estados se basan en este principio satánico: haz a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Siguiendo este principio al pie de la letra, los estados recaudan impuestos que se denominan robo o extorsión si son practicados por otros. Los estados se pelean intelectualmente para justificar el pago de impuestos y la sumisión a las autoridades terrenales. Uno de los pasajes que suelen utilizar en este caso es Mateo 22:21. En ella Jesús dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Será que tienen razón los estatistas? No, por supuesto que no. Nada más lejos de la realidad. Lo que Jesús hizo allí fue usar brillantemente una estrategia de distracción retórica para no caer en la trampa puesta por los fariseos y ser arrestado inmediatamente. Tratemos de entender por qué dijo esto. Cuando los fariseos le preguntaron a Jesús si era legítimo o no rendir tributo al César, lo hicieron con la esperanza de que le fuera mal, sea cual fuera su respuesta. Si decía que era legítimo, caería en descrédito a los ojos de sus seguidores, pues estaría apoyando a la subyugación de los judíos a una fuerza extranjera. Si decía que no era, sería arrestado como rebelde por los romanos. En Lucas 20:20 nos deja claro el propósito de los fariseos, donde dice: y, acechándolo, enviaron espías que simulaban ser justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra, para entregarlo al poder y a la autoridad del gobernador. De esta manera Jesús sabía que no era libre para responder de esta pregunta de manera casual. Cuando responda: dale al César lo que es del César, él escapa de esta trampa. Comprendamos que no está diciendo que se deba pagar impuestos, sino que está siendo implícito, sin comprometerse, que no se debe nada al César, ya que él no es el propietario legítimo de nada. Todo lo que el César le ha quitado a alguien fue por robo o extorsión. Al usar esta táctica de distracción retórica, Jesús seguía el consejo dado a sus apóstoles: yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y sus sinagogas, y os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa mía, para testimonio y a ellos y a sus agentes. Con esto queda claro que sabía que los agentes del Estado y sus cómplices eran la personificación del mal. Otra demostración de que Jesús consideraba los impuestos como algo injusto se da en el siguiente pasaje, que habla de los cobradores de impuestos. Saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando él sentado en la mesa de su casa, muchos publicanos y pecadores que habían llegado se sentaron con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo:
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lo interesante en este pasaje es que en la pregunta los fariseos separan a los publicanos de los pecadores. En la respuesta, Jesús incluye a los publicanos en el grupo de los pecadores. Esta es la historia de cómo Mateo, un publicano, fue llamado al arrepentimiento por Jesús. ¿Y cómo sucedió esto? Cuando abandonó su profesión como recaudador de impuestos. Es entonces cuando Mateo inicia su viaje con Jesús. Hay otro pasaje que aclara lo injusta que fue la profesión de publicano para Jesús. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entiende que está diciendo: y si solo saludas a tus hermanos, ¿qué es lo que haces? Nada más. ¿No hacen los publicanos lo mismo? Está usando a los recaudadores de impuestos como alguien cuya profesión es injusta y perversa. Tal vez el pasaje más citado por los estatistas para justificar el pago de impuestos sea Romano 13, en el que Pablo escribe: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios. Dedicadas continuamente a este oficio, pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. ¿De verdad Pablo nos dice que nos sometamos a las autoridades terrenales y paguemos los impuestos que nos cobran? Claro que no. Si prestan atención, se darán cuenta de que en ningún momento Pablo nos dice que nos sometamos al gobierno, al menos no a estos gobiernos estatales, coercitivos, que existen en la tierra y que son operados por los hombres. De hecho, Pablo sería un hipócrita si nos ordenara hacerlo, ya que él mismo no se sometió al Estado. Y si lo hubiera hecho, no habría permanecido vivo para escribir Romanos 13. Cuando todavía era conocido como Saulo de Tarso, Pablo escapó de Damasco cuando descubrió que el gobernador de la ciudad, bajo el rey de Aretas, venía con una guarnición para arrestarlo y ejecutarlo. Esto sucedió justo después de su conversión en el camino a Damasco. Al enterarse de su conversión, los judíos de Damasco decidieron matarlo por considerarlo un traidor. Escapó por la noche a través de una ventana en la muralla de la ciudad, gracias a la ayuda de otros cristianos. En ninguno de sus escritos posteriores, Pablo menospreció o se disoció de este claro y consciente acto de desobediencia a un gobierno coercitivo. Por el contrario, es este evento el que cita más tarde como una de las pruebas de su inquebrantable compromiso con Cristo. Desde su conversión, Pablo pasó el resto de su vida rebelándose contra los gobiernos terrenales hasta que, como Jesús, fue ejecutado por el Imperio Romano, en este caso por decapitación. Por las autoridades fue azotado en 5 ocasiones, cada una con 39 latigazos. Por las autoridades fue golpeado con palos por difundir la palabra de Jesús. En ninguno de estos casos Pablo se sometió a las autoridades coercitivas terrenales. Al contrario, las citó como prueba de su compromiso con Jesús. Aún así, si Pablo estaba diciendo de hecho que debemos obedecer a los gobiernos coercitivos de la tierra, no podía ni siquiera ser considerado un cristiano, dado lo que vimos en el primer video de esta serie. ¿Sería este el caso? ¿Pablo era un hipócrita? ¿Se estaba contradiciendo? La respuesta a todas estas preguntas es no. Como en el caso de dar a César, este es otro caso ingenioso de distracción retórica. Pablo contaba con el hecho de que la mayoría de personas hostiles a Cristo, en particular los romanos, interpretarían este capítulo desde un punto de vista positivista, es decir, entenderían autoridades como las personas que operan los gobiernos terrenales. Pero tengan en cuenta que en ningún momento Pablo dice esto. Por el contrario, dice claramente que no hay autoridad que no venga de Dios. Pero ¿por qué Pablo usó esta distracción en algo dirigido a los cristianos? Porque al igual que en los tiempos de Jesús, los primeros cristianos eran una minoría perseguida y vigilada de cerca porque eran considerados una amenaza. El mismo Pablo escribe: esta pregunta se planteó porque algunos falsos hermanos se infiltraron entre nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo y reducirnos a la esclavitud.
No nos sometimos a ellos ni siquiera por un momento, para que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. De manera similar, cuando Pablo escribe a quien tributo, tributo, a quien impuesto, impuesto, está usando la misma estrategia que Jesús utilizó al dar al César lo que es del César. Como las autoridades que menciona son las que vienen de Dios y son aceptadas voluntariamente, y no las terrenales que se imponen por la fuerza. Y si todavía hay dudas, en la primera epístola de los Corintios, Pablo lo hace aún más explícito. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de la gloria. Y de hecho, el propio Jesús no consideraba a los gobernantes terrenales como verdaderas autoridades. Y vale recordar que la mayoría de los problemas sociales causados por el cristianismo fueron a causa de textos entendidos fuera de contexto. El contexto de la carta de Pablo a los romanos es un mensaje de pacificación y no de revolución a los romanos, a la iglesia cristiana primitiva que estaba en tierras romanas. Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero entre vosotros no será así. Así que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino vino para servir, y para dar su vida en rescate de todos. Al decir esto, Jesús estaba reprendiendo la supuesta autoridad de los gobernantes coercitivos de la tierra. No es porque se consideren autoridades y se impongan agresivamente a los que están bajo su yugo que Dios los reconoce como tales. De hecho, al contrario, son usurpadores. La Biblia es bastante directa acerca de quién controla realmente los estados, es decir, los gobiernos coercitivos terrenales, y a quién adoran los gobernantes. Y el diablo, llevándolo a una alta montaña, le mostró en un momento dado todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: te daré todo este poder y gloria, porque me ha sido dado a mí, y lo daré a quien yo quiera. Así que, si me adoras, todo será tuyo. Y respondiendo Jesús le dijo: ve, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor tu Dios, y solo a Él servirás. Esta fue una de las tentaciones que Satanás le hizo a Cristo durante los 40 días en que fue tentado. Más claro que eso, imposible. Todos los potentados terrenales han hecho un pacto con Satanás, vendiendo sus almas por el poder de la tierra. Jesús afirmó 3 veces que Satanás era el amo de este mundo. En Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene de mí. Y en Juan 16:8-11, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe del mundo ya ha sido juzgado. Pablo también lo deja claro cuando escribe: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. También en el Antiguo Testamento esto se hace explícito, por ejemplo en el libro de Oseas. Dios dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí; constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Para darnos cuenta de los literales que son estas declaraciones, solo tenemos que mirar a los millones de personas asesinadas por los estados, incluyendo a los civiles asesinados por razones puramente ideológicas. A lo largo de la historia, los estados han sido el medio más eficiente y metódico de exterminio. Es un engranaje diabólico, disfrazado de salvador. Mientras existan los estados, serán el azote de la humanidad y la razón de nuestro declive. Jesús viene a advertirnos y a mostrarnos que a través de él podremos liberarnos. En el próximo video, el penúltimo de la serie, seguiremos mostrando cómo el mensaje de Cristo es libertario e incompatible con este poder del mal llamado Estado. Este texto fue escrito por Marco Batalla,
traducido y versión en español por Fernando Medina, revisado por Pirata Libertario Juan Pablo. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.